ningún ser que le pueda dar una esperanza al hombre, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de que Él vino y pagó con su propia sangre por todos los delitos de la humanidad, por todas las enfermedades que el ser humano puede llevar. Él ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue crucificado y murió y al tercer día resucitó para poder dar vida a la humanidad, para poder dar una esperanza al mundo entero. Es triste decirlo, que muchas veces el hombre se preocupa más por investigar cuántas religiones hay en la actualidad o qué religión es la mejor. Pero déjame decirte en esta tarde que la palabra de Dios no mienta a la religión como el camino que te lleva a tener una relación, una comunión con Dios. Es cierto que las religiones hasta cierto punto son buenas, pero la religión no es la que le va a dar la tranquilidad al hombre, no es la que le va a perdonar al hombre su condición pecadora, no es la religión. Porque la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios solamente manifiesta a un solo hombre. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro ser sobre la faz de la tierra por el cual nosotros estemos en comunión con Dios o alcancemos a ser justos delante de los ojos de Dios, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún tipo de religión nos puede ayudar, ningún tipo de religión nos puede perdonar, ningún tipo de religión nos puede acercar a Dios. Solamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos puede dar una esperanza de que el día que Dios Padre decida venir a juzgar a este mundo, nosotros como pecadores tengamos una esperanza de poder ser justos delante de su presencia. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos puede limpiar de todo pecado, limpiar de toda maldad y hacernos justos delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Todo ser humano que tiene conocimiento de razón, que está normal en su mente y en su corazón, gloria a Dios, conoce el bien y conoce el mal. Y sin temor a equivocarme, también conoce la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, después de que Él cumplió con su misión en la tierra, dice la palabra de Dios, que Él se despidió de sus discípulos y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. El que crea será salvo y el que no crea ha sido condenado. Con esto no quiere decir que si tú no crees, gloria al Señor, no has creído hasta estos momentos, tú ya eres condenado. Pero tú, mientras tú tengas el aliento de vida, mientras tú estés con conocimiento y razonamiento, gloria al Señor, y aliento de vida, tú tienes la oportunidad de cambiar de opinión y arrepentirte y poderle pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como tu único Salvador y Señor de tu vida. No es demasiado tarde para ti que me estás escuchando. No es demasiado tarde. En esta tarde tú puedes venir a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo si solamente crees a esta palabra que te estamos predicando. Gloria a Dios. No todos, dijo el Señor Jesucristo, que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Gloria al Señor. Es triste decirlo, pero es la verdad que muchas veces
Muchos de nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su palabra, gloria al Señor, a veces estamos en la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente a veces va a la iglesia solamente para calmar el peso de conciencia que tiene. Muchas veces solamente es para complacer a su pareja, a su esposo, a su esposa. A veces para complacer al papá, a la mamá. Pero es bien importante, tú que me estás escuchando en esta tarde, que tú examines tu corazón. Y yo te hago esta pregunta en esta tarde. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Tienes el amor de Jesucristo en tu corazón? ¿O solamente estás viviendo una religión? ¿Solamente estás viviendo algo que lo haces por cargo de conciencia, pero no has tenido un encuentro con Jesucristo? La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios nos dice que para poder ver el reino de los cielos, para poder alcanzar el perdón de pecados, tenemos que no solamente creer en nuestro corazón, sino aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra de Dios nos dice allá en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El fruto de aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, gloria al Señor personal, el fruto es de que es una nueva criatura, gloria al Señor, de que es una persona que se va a querer apartar del pecado, apartar de todo lo que no agrada a Dios. Es triste decirlo, pero allá en nuestros países muchas veces el hombre en su ignorancia, gloria al Señor, dice: Diosito me perdona. Diosito es un Dios de amor. Déjame decirte en esta tarde que Dios es grande en misericordia y en amor. Pero dice la palabra de Dios que también es fuego consumidor. Gloria al Señor. Y en esta tarde Dios está hablando a tu corazón. En esta tarde Dios te está diciendo que el día se acerca en el cual tú y yo vamos a tener que entregar cuentas. Vamos a tener que estar delante de la presencia de Dios para rendir cuentas, para responder a su juicio. Gloria al Señor. Y mientras tú tengas aliento de vida, tú puedes tener esa oportunidad. Dice la palabra que cuando todos estemos enfrente de aquel gran trono blanco, gloria al Señor, y los libros van a ser abiertos, gloria al Señor, allí estará escrita la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, cómo nos portamos, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que seremos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en esos libros, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, en ese entonces, no va a contar cuántas religiones había en esta tierra, o cuántas religiones tú conociste, o cuántos libros tú conociste, o cuántas cosas buenas tú hiciste. Lo que va a contar es que si tú le abriste tu corazón a Jesucristo y lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, si tú reconociste que como pecador estabas destituido de la gloria de Dios y le abriste tu corazón a Jesús para que Él te pudiera llevar al perdón de pecados, allí ya no habrá más religión. Solamente contará lo que tú hayas decidido, gloria al Señor, antes de dejar de existir sobre esta tierra. Tus decisiones que tú hayas hecho, tu comportamiento que tú hayas llevado, es lo que va a contar.
cuando estemos tú y yo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, nos dice en su palabra. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo 7, gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 21 al 23. El Señor Jesucristo hablándole a la multitud, gloria al Señor, conociendo el corazón de la humanidad, de la gente que lo rodeaba en aquel entonces. Él les dijo estas palabras. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y dice la palabra de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria al Señor. Es triste decirlo, pero es una gran realidad que mucha gente, gloria al Señor, va a las iglesias, gloria a Dios, y empiezan a ver cómo personas que entre paréntesis, gloria al Señor, entre comillas, gloria al Señor, se dicen ser siervos de Dios y empiezan a engañar a la gente, gloria al Señor, empiezan a extorsionar a la gente, gloria al Señor. Y muchas veces esas personas, gloria al Señor, se apartan o dejan de creer o pierden la fe, gloria al Señor, a causa de esas personas que están, la Biblia los miente como lobos rapaces, hacedores de maldad, gloria al Señor. Si tú has pasado por esa experiencia, déjame decirte en esta tarde que la palabra de Dios lo menciona, que no todo aquel que le dice al Señor Jesucristo, Señor, Señor, no todo aquel, gloria al Señor, que probablemente, gloria a Dios, Dios lo use, gloria al Señor, para traer sanidad a las personas, Dios lo use, gloria al Señor, para llevar su palabra. No todo aquel, gloria al Señor, van a entrar al reino de los cielos. Porque en aquel gran día, cuando tú y yo estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo que va a contar es cuáles fueron nuestros hechos. Gloria al Señor. Así que si tú eres una persona que ha sido engañada, que ha sido perjudicada a causa de algún predicador, a causa de algún siervo de Dios, yo te invito en esta tarde, gloria al Señor, a que reflexiones en estas palabras, gloria al Señor, y creas a la palabra de Dios. Porque el ser humano como ser humano no es perfecto. Y muchas veces el ser humano, gloria a Dios, a veces tiene dos caras. Como seres humanos a veces tenemos dos caras. Y a veces aparentamos lo que no somos. O somos lo que no aparentamos, gloria al Señor. Pero como nos dice el libro de Hechos, aquí en el capítulo 17, Dios ha demandado que todos los hombres vengan al arrepentimiento, porque Él ha escogido que un día nos llamará a juicio a toda la humanidad. Y en ese entonces no habrá excusa para nadie. En ese entonces no valdrá lo que hayas dicho o lo que hayas hecho, sino valdrá si tú en tu corazón aceptaste el perdón, el amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús.